No fue el mensaje lo que cerró la historia, fue el silencio. La necesidad de escribirlo todo apareció de repente. Como una ola imposible de ignorar. No fue planeado. No hubo un momento exacto que lo detonara. Simplemente, las palabras comenzaron a formarse en su mente. Con una urgencia que llevaba tiempo acumulándose. Durante mucho tiempo había guardado silencios. Conversaciones incompletas. Respuestas que nunca llegaron. Y preguntas que jamás se atrevió a hacer. Esa noche. Abrir el chat se sintió distinto. No era para reclamar. Ni para convencer. Ni siquiera para volver. Era para vaciarse. Cada frase que escribía. Nacía desde un lugar honesto. Sin adornos. Palabras que no buscaban una reacción. Sino alivio. Escribió lo que dolió. Lo que esperó. Lo que entendió demasiado tarde. El mensaje crecía lentamente. Línea por línea. Como si su corazón finalmente hubiera encontrado una salida. No pensaba aún en enviarlo. En ese instante. Escribir era suficiente. Era una forma de reconocerse. De aceptar lo que había sentido. Sin juzgarse. Por primera vez. No se censuró. No pensó en cómo sonaría del otro lado. Solo escribió para sí mismo. Ese impulso no era debilidad. Era necesidad emocional. Era el primer paso hacia un cierre real. Porque antes de soltar, hay que nombrar lo que pesa. Y antes de cerrar una historia, hay que atreverse a escribirla completa. Ese mensaje, aunque todavía no lo sabía, no estaba naciendo para ser enviado, sino para ser entendido. Y en ese acto íntimo de escritura, comenzó, sin darse cuenta, el verdadero proceso de sanación. A medida que el mensaje avanzaba, la despedida comenzó a tomar forma. Ya no eran frases sueltas, ni pensamientos desordenados. Las palabras empezaron a acomodarse. Con una claridad que sorprendía. Por primera vez. Todo lo que había sentido. Parecía encontrar su lugar. No escribió desde el enojo. Ni desde la culpa. Escribió desde la verdad. Una verdad tranquila. Dolorosa. Pero honesta. Cada línea estaba pensada. No para impresionar. Sino para ser fiel a lo vivido. Explicó lo que significó la ausencia. Lo que dolió el silencio. Lo que aprendió al quedarse esperando. No hubo reproches. Tampoco súplicas. Solo reconocimiento. Mientras releía el texto, entendió que esa despedida no buscaba reabrir la conversación. Buscaba cerrarla con dignidad. Era la despedida que siempre había necesitado. No necesariamente la que el otro esperaba leer. El mensaje se convirtió en un resumen de todo. Lo bueno. Lo confuso. Lo que terminó sin explicación. Había equilibrio en esas palabras. No idealizaban el pasado. Ni lo rechazaban. Aceptaban. Al terminar de escribir, sintió algo inesperado. Orgullo. Orgullo por haber sido capaz de poner límites claros. Sin levantar la voz. De expresar emociones. Sin perderse en ellas. La despedida perfecta. No era perfecta por ser bonita. Sino por ser auténtica. Y en ese texto completo. Cuidadosamente escrito. Descubrió que ya había hecho lo más difícil. Decir la verdad. Aunque fuera en silencio. El mensaje estaba terminado. No faltaba nada. Cada palabra estaba en su lugar. Entonces llegó la pausa. El dedo se quedó suspendido. Justo encima del botón de enviar. Un gesto mínimo. Pero cargado de significado. En ese silencio breve. Aparecieron todas las preguntas. Que había evitado hasta ese momento. ¿Para quién era realmente ese mensaje? ¿Para que el otro entendiera? ¿O para sentirse escuchado por fin? Imaginó el momento exacto. En que el mensaje fuera entregado. La notificación enviada. El tiempo de espera. Pensó en las posibles respuestas. Una reacción fría.
Una explicación tardía. O tal vez ningún mensaje en absoluto. Cada escenario despertaba la misma sensación. Inquietud. Se dio cuenta de algo importante. Enviar el mensaje. Lo devolvía a un lugar del que ya había salido. La pausa no era duda. Era conciencia. Durante años había confundido. Hablar con sanar. Explicar con cerrar. Pero ahí, con el mensaje listo, entendió que no necesitaba otra conversación para avanzar. El silencio empezó a verse distinto. Ya no como una pérdida, sino como una opción. Respiró hondo. Releyó el texto una última vez. No para cambiarlo, sino para confirmar que era suficiente. Ese momento detenido no fue debilidad. Fue respeto por sí mismo. Al alejar el dedo del botón, no dejó palabras sin decir. Dejó atrás una expectativa. Y en esa pausa consciente, comenzó a entender que algunas despedidas no ocurren al enviar un mensaje, sino al decidir no hacerlo. Decidir no enviar el mensaje. No fue un impulso repentino. Fue un acto consciente. Después de la pausa, algo cambió en su interior. El silencio dejó de ser incómodo. Y empezó a sentirse necesario. Guardar el mensaje no significó esconderse. Significó elegir. Eligió no abrir una conversación que ya no necesitaba. Eligió no exponerse a respuestas que no podían ofrecerle lo que estaba buscando. Durante mucho tiempo había creído que el valor estaba en decirlo todo. Pero en ese momento entendió que también hay valentía en saber cuándo callar. El silencio se convirtió en una forma de cuidado personal. Un límite claro, puesto sin confrontación. No enviar el mensaje. Fue reconocer que ya no necesitaba justificar lo que sentía, que su experiencia no dependía de la validación del otro. Mientras cerraba el chat, sintió una ligereza inesperada, como si soltar el botón de enviar también soltara una carga antigua. No hubo dramatismo. No hubo despedida pública. Solo una decisión íntima, tomada con calma. Entendió que algunas conversaciones solo prolongan el pasado. Y que elegir el silencio puede ser la manera más directa de volver al presente. Ese gesto pequeño, casi invisible para cualquiera más, marcó un punto de inflexión. No porque cerrara todas las heridas, sino porque dejó de abrirlas. En ese silencio elegido, empezó a escucharse a sí mismo con más claridad. Y por primera vez en mucho tiempo, comprendió que cuidarse también es una forma de despedirse, sin perderse en el camino. Con el mensaje guardado, algo empezó a acomodarse por dentro. No fue una felicidad repentina, ni una sensación intensa. Fue una tranquilidad suave, como cuando el ruido desaparece y el cuerpo deja de estar en alerta. Durante mucho tiempo había pensado que cerrar esa historia dependía de una reacción externa, de una respuesta clara, de una última explicación. Pero al no enviarlo, entendió que ya no necesitaba nada más. El mensaje había cumplido su función. No estaba incompleto. No estaba esperando ser leído. Había servido para ordenar emociones. Para reconocer lo vivido. Sin negarlo. Releerlo ya no dolía. No despertaba ansiedad. Era solo un reflejo de una etapa que había terminado. Comprendió que aceptar no es rendirse. Aceptar es dejar de pelear con lo que no puede cambiarse. A partir de ese momento, el pasado dejó de ocupar tanto espacio. No porque desapareciera, sino porque perdió peso. El silencio ya no se sentía vacío. Se sentía estable. Como una pausa necesaria. Antes de seguir avanzando. Notó cambios pequeños pero claros. Dejaba el teléfono lejos. No revisaba notificaciones con ansiedad.
Su atención volvía al presente. Aceptar que no habría respuesta. Fue, paradójicamente, lo que le dio libertad. Porque cuando uno deja de esperar, empieza a vivir con más ligereza. Esa comprensión marcó un punto clave. El cierre real no siempre viene de una conversación final, sino de una decisión interna. Y en esa aceptación silenciosa, descubrió que ya estaba listo para soltar sin mirar atrás, sin rencor, sin pendientes. Con el paso de los días, la historia dejó de pedir atención. El mensaje guardado ya no era una tentación, ni una herida abierta. Era solo un recuerdo tranquilo. La vida empezó a llenarse de otras cosas. Rutinas nuevas. Conversaciones ligeras. Momentos que no tenían nada que ver con el pasado. Ya no necesitaba volver a ese chat para sentirse completo. No buscaba señales ni explicaciones tardías. Comprendió que cerrar un ciclo no siempre requiere un acuerdo mutuo. A veces basta con que una sola persona decida seguir adelante. Ese cierre no fue ruidoso. No hubo mensajes finales, ni despedidas dramáticas. Fue un cierre interno, firme y honesto. Aprendió que algunas personas no están destinadas a quedarse en nuestra vida, sino a enseñarnos algo importante sobre nosotros mismos. Y esa enseñanza no pierde valor porque la historia haya terminado. Soltar no significó olvidar. Significó integrar. Aceptar que lo vivido fue real, pero ya no presente. Mirando atrás, no sintió arrepentimiento, solo agradecimiento por haber elegido su paz mental. Ese mensaje no enviado no fue una derrota. Fue una declaración silenciosa de crecimiento emocional. Porque seguir adelante no siempre implica hablar, explicar o cerrar con palabras. A veces, seguir adelante es simplemente dejar de mirar atrás. Y así, sin notificaciones, sin respuestas pendientes, cerró ese capítulo. Con calma, con dignidad y con la certeza de que soltar también es avanzar. La paz no siempre viene de una respuesta, sino de una decisión.